Baruch hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Atraviesan el Jordán, se instalan en Gilgal, y mientras están en Gilgal, ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es, acordémonos que eran territorios que fueron abandonados, donde ellos se acentuaron por temor a ser destruidos por el pueblo de Israel. Entonces va el pueblo de Israel, se asentó ahí y había cultivos. Y ellos sencillamente cogieron de lo que ya estaba sembrado, de lo que ya estaba guardado, dice, y aún dejaron almacenes ahí vacíos. Y dice que, y comieron del grano almacenado de la tierra. Y llega y dice, y comieron del grano almacenado de la tierra, desde o de el día después, mi maharat, de la Pascua, panes ácimos, espigas tostadas, el día cuando el día 15, el día 14 se preparan para celebrar Pesaj, y el día 15 comen grano tostado, grano seco, grano que los pueblos que estaban ahí, donde llegaron ellos, se fueron, dejaron todo, sencillamente ellos se acentuaron ahí y tomaron el control de ahí y celebraron Pesaj y comieron grano almacenado, abur, grano almacenado. No es que comieron lo que la tierra producía porque sí, como quien dice, ahí está el cultivo y fueron y cogieron. No, ellos fueron específicos a la orden. Ellos no podían comer grano recién cogido o fresco hasta cuando no se presentara el conteo del Omer. Entonces, ¿con qué celebran ellos Pesaj y el primer día de pan sin levadura? El primer día de pan sin levadura, ellos lo celebran con grano que encontraron almacenado en la tierra. Pero mire lo que sigue. Josué 5:12. Al día siguiente, mire, acá dice, empezamos con el 14. Dice, el día siguiente de Pesaj, ¿cuál es el día siguiente de Pesaj? Que si es 14, pues el día 15. Pasó lo que leímos ahorita, pero mire lo que dice, al día siguiente, ¿cuándo es el día siguiente? Pues el 16. Al día siguiente, después que habían comido los frutos producidos en la tierra, el maná cesó. ¿Por qué cesó? ¿Por qué cesa el maná el día 16? ¿Por qué tan pronto entraron a la tierra prometida? No cesó de una vez. ¿Por qué ellos pasan la tierra prometida y el Creador espera hasta el día siguiente del primer día de panes sin levadura para que el maná cese? Y mire lo que dice. Desde aquel momento en adelante, los hijos de Israel ya no tuvieron maná. En cambio, ese año ellos comieron el producto de la tierra de Canaán. Pero aquí no vamos a encontrar otra sorpresa. Mire lo que dice acá. Y cesó el maná desde el día siguiente en su comer. O sea, el día siguiente, ¿cuál fue? Veníamos del 15, vamos para el 16. Mi maharat, del grano almacenado de la tierra. ¿Listo? Que dijimos que era abur. Y dice, de la tierra. Y no hubo aún para los hijos de Israel maná, y comieron del fruto de la tierra de Canaán en el año el aquel. Pero mire la palabra que aparece acá, la palabra
que aparece acá, cuando habla del fruto, es la palabra tebuat. Tebuat. Acá leímos Abur y acá dice Tebuat. Mire, y estamos hablando del día 16. El día 14, perdón, matan al cordero para consumirlo el día 15. El día 14 preparan el cordero, se lo comen el 15, lo comen con pan sin levadura, pero hecho de grano seco, grano tostado, acordémonos que era Shabbat, y el día 16 cesa el maná, ¿no es cierto? Y ese día, llega y dice que comen del fruto de la tierra, pero aparece la palabra tebuat. Ahora mire lo tremendo. Abur, que fue la primera palabra que vimos acá en el 11. Abur, de lo mismo del 56-68. Abur significa guardado, ¿sí ve? Era grano que tenían guardado, usado solo de grano almacenado. O sea, aquí no está bien, aquí no es comieron lo que la tierra producía, no, comieron de lo que tenían guardado de la tierra, las personas que estaban en ese lugar. Abur, dice participio pasado, cruzado, tráfico usado, cuenta, ¿verdad? Por amor a causa de, motivo. Abur significa fruto, pero como vimos, dice guardado, usado solo del grano almacenado. Viene de avar, mire lo que viene, mire lo tremendo. Avar, dice, raíz primaria, cruzar, usado muy ampliamente de toda transición. Acompañar, adelantar, agravar, airar, alejar, andar, apartar, atravesar, avanzar, cerrar, cobrador, creces, cruzar, dedicar, dejar, descargar, despojar, dominar, encima, enfurecer, engendrar, enojar, entrada, entrar, evitar, fragante, franquear, hacer, indignar, insolente, ir, irritar, llegar, llevar, lograr, ocupar, olvidar, parir, pasar, pasar, navaja, paso, perecer, pregón, pregonar, prevaricar, quebrantar, quitar, revelar, recoger, recorrer, remitir, salir, seguir, sobrepasar, tocar, transeúnte, transgredir, transgresión, trasladar, traspasar, vagabundo, venir, viajar. Dice David, pero ¿para qué lee todo eso? Ya lo vamos a ver. Y la otra palabra que vimos es tebuá. Y tebuá, que es H8393, significa ingreso, entrada, producto, abundancia, abundante, cosecha, crecer, fruto, ganancia, hacienda, proceder, producto, rédito y renta. Ahora vamos a ver lo tremendo. Vamos a la página, ya. Vamos a ver que esto es impresionante, es hermoso, es maravilloso. Pues nos devolvimos harto. Vamos a ver. Listo. Aquí, le damos cualquiera de estos, le damos este. Dice, no comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Esta es una regulación permanente para todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Listo. Ahora, llegando acá, dice que se circuncidan, celebran, hacen el sacrificio de Pesaj el día 14,
comen el día 15. ¿Pero qué comen? Comen grano almacenado de la tierra. Comen grano seco. Y el día 16, no desciende más el maná y empiezan a comer del nuevo fruto de la tierra. ¿De qué? Del nuevo fruto de la tierra. Y se les da permiso de comer, de presentar que el día 16 presentan el Omer Reshit. Dice, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, ¿qué harás? Presentarás una gavilla de lo mejor de la tierra que el Creador te está dando. Pero mire lo tremendo. Acá dijimos en el 11 que usa la palabra abur, mientras que en el 12 usa la palabra tebuá. ¿Por qué? Pesach, ojo, Pesach y Matzah, el primer día de Matzah, no se puede hacer con grano fresco, sino con grano seco o tostado. Y es una orden. Lógicamente, dicho grano y dicho pan no tiene que quedar leudado. Pero ¿por qué es importante que Pesach y el primer día de panes sin levadura, Matzah, el primer día, sea hecho con grano seco o tostado? Porque implica esto. ¿Qué les está diciendo acá? Vámonos para acá. Significa fruto. ¿No es cierto? Dice, por amor, a causa de motivo. Dice, por estos 40 años. Dice, los acompañé. Me adelanté a ustedes. Fueron gravosos para mí. Cruzaron conmigo. Se consagraron. Abar, que es la raíz de Abur, describe todo el proceso por el cual el pueblo de Israel pasó esos 40 años en el desierto, desde la salida de Misraim, de Egipto, hasta la llegada a la tierra prometida, aquí en Gilgal. Pesach y el primer día de Matzah está recordando esos 40 años. Los acompañó, se adelantó a ellos, lo airaron, se alejaron de él se alejó de ellos, andaron, se apartaron, atravesaron, avanzaron, se dedicaron, fueron una carga, se descargaron, se despojaron. Esta palabra es tremenda. Se olvidó de las culpas de ellos, se ocupó de ellos. Es tremendo. El Creador es perfecto. El Creador ordena que el primer día de Matzah se consuma Matzah, pan sin levadura, hecha con grano seco o tostado, porque nos recuerda que Él estuvo todo ese año con nosotros, de un Pesach al otro Pesach, un año. Nos recuerda todo ese proceso. Para el día 16, no por allá lejos, después del Shabbat semanal, no, para el día 16, al día siguiente, cuando presentamos el primer sacrificio del Omer, el Omer Reshit, dice, de aquí en adelante va a ser Tebuá. Va a haber abundancia, abundante, cosecha, vas a crecer, vas a dar fruto, va a haber ganancia, va a haber producto, va a haber rédito, va a haber renta. Tremendo, es maravilloso. Pesach y el primer día de panes sin levadura se celebra con pan ácimo, o sea, pan que no tiene levadura, pero no con semilla fresca, sino con semilla seca o tostada que no esté leudada, porque representa todo el proceso de ese año o dos. En este caso, estamos hablando de un proceso de 40 años en el desierto, y dice, yo estuve con ustedes esos 40 años.
Por eso les estoy dando a comer del grano almacenado aquí para ustedes. Pero el día 16 va a dejar de descender el maná y van a comer el nuevo grano. ¿Cuándo? El mismo 16. Al día siguiente. No por allá lejos. No por allá después del primer día del Shabbat. No. Volvamos a repetir. 10. Separación del cordero. 14. Sacrificio del cordero. 15 en la noche se consumía el cordero y se comía pan sin levadura, hecho con grano seco o tostado, que significa todo el proceso con el Creador estuvo con nosotros en ese año o en el pasado. Para el día 16, presentar el Omer Reshit, el primer día, y permitirnos comer del nuevo grano, pan sin levadura, pero hecho de grano fresco, recién cogido, recién cosechado. Tremendo. Esto, ¿para qué más? Solo con esto debe confirmarnos cuándo se debe empezar el conteo del Omer. El conteo del Omer no empieza al día siguiente del Shabbat semanal. El conteo del Omer empieza al día siguiente del primer día de panes sin levadura, matzah, o sea, 14 sacrificios del cordero, 15 panes sin levadura, primer día de la fiesta, santa convocación, convocación apartada, y el día 16 de Aviv se empieza el conteo del Omer. Tremendo. Tremendo. Maravilloso. Maravilloso. Ya no ganas de llorar. Así, al dedillo. Como enhebrando una aguja. Sí. Casa exacto. Maravilloso es Él. Poderoso es Él. Eterno es Él. Shoftim, Jueces 6:36 en adelante. Y Gidón o Gedeón le dijo a Elohim: si en verdad te propones librar a Israel por medio de mí, como has dicho, aquí tengo un mechón de lana en el suelo. Si cae rocío solamente sobre el mechón y todo el suelo se queda seco, sabré que tú librarás a Israel por medio de mí, como has dicho. Y eso fue lo que sucedió. Temprano, al día siguiente, exprimió el mechón y le extrajo el rocío al mechón, un tazón lleno de agua. Si lo vemos en la transliteración, nos vamos a encontrar: y sucedió así, y madrugó de mañana, y exprimió el vellón y sacó rocío del vellón, llenar la taza agua. Pero mira lo que dice acá arriba, acá aparece la palabra, cuando aparece la mañana, la palabra mañana, aparece Maharat. ¿Sí? Le hizo una oración hoy, que el mechón amanezca, mañana sí, y al día siguiente amaneció así. Proceso. Entonces Gideón le dijo a Elohim: no te enojes conmigo si hablo una vez más. Déjame hacer solamente una prueba más con el mechón, que solamente el mechón quede seco mientras haya rocío sobre todo el suelo. Él lo hizo así esa noche. Solamente el mechón estaba seco mientras que había rocío sobre la tierra. Shoftim 9:40. Pero tuvo que huir delante de él, y Abimelech le persiguió, y cayeron muchos heridos hasta la entrada de la puerta. Entonces Abimelech se quedó en Arumá, mientras Zebul expulsaba a Gaal y sus acompañantes, y los mantenía fuera de Shechem.
Al día siguiente, cuando la gente salió al campo, se le informaron a Abimelech. Cuando dice acá, y sucedió al día siguiente, Maharat, vuelve y habla. Aquí el Pasuk 40-41 nos está hablando de un acontecimiento y el 42 nos habla de una consecución de lo que se está hablando antes. Continuidad. Shoftim 21:1. Los hombres de Israel habían hecho un juramento en Mizpah. Ninguno de nosotros dará a su hija de matrimonio a un Benjamín. El pueblo vino a Betel y se sentó allí delante de Elohim hasta la noche. Gemían y lloraban amargamente y decían: oh Yahweh, Elohim de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte ahora una tribu en Israel. Temprano, al día siguiente, el pueblo edificó un altar allí y trajeron ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar. Dice la transliteración, la versión lineal, interlineal. Y sucedió en el día siguiente, Maharat, que madrugaron la gente. ¿Sí? Vuelve y habla. El 1, 2, 3 estaba hablando de algo que estaba sucediendo y el día 4 es la continuación de lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo? Al día siguiente. Shmuel Aleph 5 del 1 al 3. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, la llevaron de Eben Aezer a Asdod. Los filisteos tomaron el arca de Elohim y la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Temprano, al día siguiente, cuando colocaron el arca, y al día siguiente, los Asdodim hallaron a Dagón caído en el suelo con la cara en tierra frente al arca de Yahweh. Levantaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Vamos a ver cómo dice: y madrugaron asdodeos al día siguiente, mi Maharat. Pero sigue, Shmuel Aleph 5:4. Pero temprano, al día siguiente, Dagón estaba otra vez caído en el suelo frente al arca de Yahweh. La cabeza y ambas manos de Dagón estaban cortadas y yacían en el umbral. Solamente el tronco de Dagón quedó intacto. Vemos cómo dice, y madrugaron por la mañana, Baboker, del día siguiente, mi Mohorot, vuelve y aparece mi Mohorot. Cuando capturan el arca, la meten en el templo de Dagón, al día siguiente aparece caído, y al día siguiente aparece caído y sin cabeza y sin manos. Continuidad de un proceso. Shmuel Aleph 11:6. El Ruach de Elohim cayó sobre Shaul cuando él oyó esto, ardiendo furiosamente con ira. Él agarró un par de bueyes y los cortó en pedazos. Entonces los mandó con mensajeros por todo el territorio de Israel diciendo: cualquiera que no venga y siga a Shaul y Shmuel, esto es lo que se hará a su buey. El temor de Yahweh cayó sobre el pueblo y ellos salieron para la batalla como un hombre. Él pasó revista en Besej. En Bama había 600,000 de todos los hombres de Israel. Los hombres de Yahudá numeraban 70,000. A los mensajeros que habían venido dijeron: díganle a los hombres de Yabes Gilead: mañana, el tiempo que el sol haya calentado, ustedes habrán sido rescatados. Los mensajeros regresaron y dijeron esto a los hombres de Yabesh. Ellos estaban muy alegres. Entonces los hombres de Yabesh dijeron a Nahash el Amoni: mañana nosotros saldremos a ustedes y pueden hacer con nosotros lo que quieran. Al día siguiente, Shaul dividió al pueblo en 3 compañías. Entonces entraron al campamento de los Amoní durante la guardia de la mañana y permanecieron atacando hasta el calor del día, hasta que aquellos que quedaban estaban tan dispersos
que ninguno, dos de ellos fueron dejados juntos. Dice que, y sucedió al día siguiente que dispuso Shaul. Dice que, y sucedió mi Mojoroth. Vuelve y aparece como una expresión, no de solamente el día siguiente, sino una continuidad de lo que venía. Shmuel Aleph 18:7. En su celebración las mujeres cantaban: Shaul ha matado sus 1000, pero David sus 10,000. Y pareció maldito a los ojos de Shaul referente a este asunto. Y él dijo: ellas dan a David crédito por 10,000, pero a mí me dan crédito por solo 1000. Ahora todo lo que le falta es el reino. Desde ese día en adelante Shaul miraba a David con sospecha. Al día siguiente de este acontecimiento, un ruaj maligno de Elohim cayó poderosamente sobre Shaul, y él profetizó en el medio de su casa. David estaba allí tocando su arpa con su mano, como era la costumbre de Shaul, tenía su lanza en su mano. Como dice, y sucedió el día siguiente, mi Maharat, vuelve y aparece esa expresión como una continuidad de lo que estaba ocurriendo. Ahora mire lo que dice acá. Shmuel Aleph 20:18 en adelante. Jehonatán o Yahunatán le dijo a él: mañana es Rosh Hodesh y te echarán de menos porque tu asiento estará vacío. El tercer día, mire, habla del tercer día, escóndete en el mismo lugar donde lo hiciste antes. Quédate junto a la piedra de Ezal, partida. Yo tiraré 3 flechas a un lado, como si estuviera tirando a un blanco. Luego mandaré a un muchacho a buscar la flecha. Si le digo al muchacho: están aquí de este lado de ti, tómalas y ven, significa que todo está en Shalom para ti. Como Yahweh vive, no hay peligro. Pero si digo al muchacho: las flechas están allá, lejos de ti, entonces vete, porque Yahweh te está mandando a irte. En cuanto a la palabra que tú y yo hemos hablado, Yahweh es testigo entre tú y yo para siempre. Así pues, David se escondió en el campo cuando llegó Rosh Hodesh. El rey se sentó a cenar. El rey se sentó en su lugar habitual junto a la pared. Yahunatán se paró. Abner se sentó al lado de Shaul, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Shaul no dijo nada ese día, porque él pensó: algo le ha pasado, él está inmundo. Si eso es, no está limpio. El día siguiente de Rosh Hodesh, el segundo día del mes, mire, el segundo día del mes, el lugar de David estaba vacío, y Shaul dijo a Yahunatán, su hijo: ¿por qué el hijo de Yishai no ha venido a la cena ni ayer ni hoy? Ahora vamos a ver cómo dice. Mire, y fue el día siguiente del novilunio, el segundo, y se echó falta lugar de David. Entonces dice el día siguiente de Rosh Hodesh, o sea, el segundo día del mes. Al día siguiente, mi Mojoroth. Pero este mi Mojoroth también va muy relacionado con el Sheni, que aparece aquí. Como yo les decía, también muchas veces se usa como expresión de segundo día. Volvemos para acá, dice el día siguiente de Rosh Hodesh. Entonces lo que pasó antes en los pasuk anteriores era Rosh Hodesh. Al día siguiente es continuidad. Shmuel Aleph 30:15. David le preguntó: ¿me guiarás a esa tropa que incursionaron? Él dijo: si juras a mí por Elohim que no me matarás o me entregarás de vuelta a mi amo, yo te guiaré a esta tropa. Él los guió
y allí estaban, esparcidos por todo el suelo, comiendo, bebiendo y celebrando. Cuánto botín habían cogido del territorio de los filisteos y del territorio de Judá. David los atacó el día siguiente, desde el amanecer hasta el anochecer. Ni uno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que se montaron en camellos y se escaparon. Entonces llega y dice el día siguiente, mire, y los golpeó desde el alba y hasta la tarde del día siguiente. Le Maharat. Vuelve y aparece como continuidad de lo que Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chaye olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah, amen.